Escritor y periodista Leonardo Padura Fuentes nació en Mantilla durante el proceso de gestación de la Revolución Cubana en 1955. Yo tengo tres patrias: Cuba, mi trabajo y mi lengua. Para el escritor, la lengua materna es la patria, porque es el instrumento de trabajo y es el territorio y el instrumento con el que trata de expresar todo. Testigo de una historia compleja, este apasionado de las letras se ha desempeñado también como ensayista, crítico y guionista de cine y televisión. Es reconocido por contar historias críticas, sencillas y bellas, ya sea a través de la libertad que ofrece la narrativa o bien ceñido a las reglas de las salas de redacción. Yo creo que periodismo y literatura son dos maneras de creación, de escritura muy cercanas, aunque tienen fines diferentes. El periodismo tiene, por supuesto, unas características que van de la información a la plasmación lo más veraz posible de una realidad, y la literatura se mueve con otros códigos, con códigos artísticos. No tiene que tener el mismo respeto por la verdad, porque incluso la verdad de la literatura es una verdad, sobre todo en la novela, es una verdad en la que el lector y el escritor están de acuerdo en que se está contando una gran mentira. Fiebre de caballos es el título de su primera novela, a la que han seguido decenas de títulos. En el género de novela negra, le ha dado vida al detective Mario Conde, melancólico y descontento personaje que le ha permitido traspasar fronteras y salir de su natal Cuba. Cuba me alimenta como escritor. Soy un escritor que todo lo que escribe empieza y termina en Cuba, porque es mi experiencia, es mi vivencia y es una necesidad que tengo de escribir y de hablar, ya que tengo la posibilidad de que mi palabra sea impresa y sea divulgada, hablar de la situación de las personas en Cuba, de los sueños, de las frustraciones, de las esperanzas, de los desengaños. Textos periodísticos, ensayo, novela o cuento le han merecido numerosos reconocimientos en Cuba, México, España, Italia y Francia. En 2015, se convirtió en el primer escritor cubano en recibir el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El momento que más disfruto es cuando estoy creando una historia. Yo escribo periodismo, escribo guiones para cine, ensayos, pero soy fundamentalmente novelista. Y después, ese momento mágico en que te encuentras a una persona que no conoces y te dice: me leí un libro suyo y me gustó mucho. Lo disfruto tremendamente. La cultura y la historia son materias que, junto con el diálogo, la libertad y la justicia, han dotado de sentido su vasta obra, donde permanecen también el amor, la persistencia y la gratitud. Estamos hablando no de cualquier universidad, estamos hablando de la UNAM, y que en ese territorio se hayan fijado en mi obra, lo considero eso un enorme honor, y no hace más que reforzar esa deuda de gratitud eterna que yo en lo particular y muchísimos cubanos en sentido general tenemos con México. Leonardo Padura Fuentes es un lector curioso, un hombre de palabras que ha explorado las posibilidades del lenguaje a partir de certezas y de la imaginación, construyendo una obra humanista y comprometida que lo llevan a recibir la investidura doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué enorme emoción estar aquí esta tarde en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario en la UNAM con ustedes, al lado de este enorme escritor, Leonardo Padura. El caso de Leonardo Padura es excepcional por muchas razones. Ha tenido y tiene el privilegio de vivir en el país latinoamericano más excepcional, la isla de Cuba. No solo le tocó nacer a unos años de la Revolución Cubana, 1955, sino que ha vivido todo el proceso revolucionario. Nadie ha vivido de un modo tan atípico
y durante tanto tiempo como los cubanos de esa generación, el otro sueño americano. Y Leonardo Padura ha sabido captar esa atipicidad y volverla el tema central en sus novelas. Las novelas del detective Mario Conde nos interesan tanto por la trama policíaca en sí, como y sobre todo por lo que éstas tienen que decir de un detective que se mueve en un ámbito donde la labor detectivesca se ejerce de modos nada convencionales y sobre todo donde la investigación le sirve a Conde para denunciar cosas que pasan en la isla en distintas décadas. Leonardo acaba de decirme en una entrevista que no es su alter ego, Mario Conde, pero es su coetáneo, su hermano de sangre, su cómplice, y que gracias a ese detective melancólico, vendedor de libros de viejo, a veces dado un poquito a la copa, puede entrar y salir a donde quiere en Cuba, y por eso puede, sin que sea la denuncia lo más importante, sino la trama detectivesca y literaria, hablar de corrupción, de oportunismo, de arribismo político, de represión cultural, es decir, de todos los procesos que ha vivido el pueblo cubano desde que empiezan estas novelas y hasta las más recientes. Mario Conde es crítico de algo que le ocurre a su generación, que es una generación, dice Leonardo, que nunca tuvo la oportunidad de decidir libremente su vida, su destino, sino lo que varias instancias del poder decidieron que era lo mejor para ellos como generación. En cierta forma, la generación de Padura, como he dicho antes, es la generación que ha vivido toda la evolución de ese otro sueño americano. Desde sus inicios, Leonardo ensaya ya varios géneros literarios, incluido el del ensayo mismo. Después de estudiar literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana, muy pronto, en 1980, se inicia como periodista en la revista, primero El Caimán Barbudo, y después va a escribir para Juventud Rebelde, ese periódico comunista fundado por Fidel. Sus años haciendo reportajes sobre hechos culturales e históricos son determinantes en su narrativa porque le permiten fusionar aquello en lo que va a ser maestro, el dato duro con el tratamiento literario. Su primera novela, qué curioso, es una novela de amor, Fiebre de caballos, pero muy poco tiempo después descubre a Mario Conde. Pasado Perfecto, que es de 1991, es esa primera obra de la saga que compondrán las varias novelas sobre Mario Conde y que fue publicada en México por la Universidad de Guadalajara, por la UDG. Después esa novela es seguida por Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño. Padura ha escrito múltiples obras en distintos géneros, reportaje, cuento, novela, guión cinematográfico en colaboración con su esposa Lucía López Col, que nos acompaña también ahora. Es uno de los autores más prolíficos y además es autor de novelas voluminosas a la manera de las novelas del siglo XIX y de novelas que requieren de una extensa investigación. Por supuesto, es maestro en el dominio de las distintas formas de la novela, sobre todo en la fusión de géneros, el psicológico, el policíaco, el histórico. Me tocó coincidir con él, me ha tocado coincidir unas cuantas veces, pero sobre todo como jurado de un premio que dimos en Colombia y verlo levantarse antes que todos, muy temprano, en la madrugada, bueno, quizá no antes que yo porque lo vi, pero antes que todos los demás escritores, e irse rápidamente a la computadora, al internet, para recabar datos, para investigar la novela en la que estaba en ese momento metido. Todo el tiempo está aprovechando esto cuando viaja. En 2009, Leonardo Padura lanza una bomba de tiempo al mundo de los lectores, El hombre que amaba a los perros. Esta novela que todos hemos leído tiene como punto de partida a un sujeto que rememora el encuentro en la playa con un hombre enigmático que está acompañado de un par de galgos rusos. Y este es el arranque para contar una historia que es apasionante. El recorrido de Trotsky en su exilio por México,
de su encuentro con quien va a ser su asesino, Ramón Mercader, que vivió en México y también en Cuba. Es una novela coral que le permite a su autor hablar de la antigua Unión Soviética, de México, de España en los años del anarquismo, del estalinismo y de su relación con la Cuba de los años 90. Es una novela que cuenta la historia del siglo XX en muchas dimensiones. Por supuesto, fue traducida a múltiples lenguas, presentada por su autor en una cantidad considerable de países y de ciudades, y ya a un autor de por sí premiado le permitió ser aún más premiado. Su extraordinaria novela Herejes de 2003, en cierta forma, dio continuidad a los lectores que se apasionaron por esta otra novela y que queríamos volver a encontrar una obra de largo aliento, lo que en algún momento se llamó la novela total, que atraviesa épocas, vidas, personajes distintos, problemas éticos y filosóficos. Además de su genialidad, a mí me han sorprendido dos cosas. La primera, que escriba tanto que a veces he llegado a pensar que Leonardo Padura, más que un escritor, es una industria. Y la segunda, que escriba sobre temas tan variados como el béisbol, la Virgen de la Caridad del Cobre, el ron cubano, leyendas, costumbres, proxenetas, detectives melancólicos, etc. Uno de sus libros de ensayos, publicado en 2015, el año en el que le entregan el Premio Princesa de Asturias, se titula Yo quisiera ser Paul Auster. Bueno, pues como no me quiero quedar atrás, yo estoy pensando en escribir un libro que se titule Yo quisiera ser Leonardo Padura, para saber qué se siente vivir tantas vidas simultáneas y poder hacérnoslas vivir, para poder narrar una de las historias más extraordinarias del siglo XX y XXI y meterla en varios libros, para poder darle tanta felicidad a tantos lectores. Entre los muchos premios que Leonardo Padura ha ganado, voy a mencionar solo 4 porque si no me llevaría el tiempo de su ponencia y lo que queremos es escucharlo. Pero además porque estos 4 premios revelan sus gustos literarios y porque son prueba del reconocimiento de sus lectores en el mundo de habla hispana. El premio Café Gijón para novela negra en 1995, el premio Dashiell Hammett, uno de sus autores favoritos, en 1998, el premio Princesa de Asturias y sobre todo el doctorado honoris causa que le otorgará mañana la Universidad Nacional Autónoma de México, que se honra hoy con su presencia. Un aplauso muy fuerte para Leonardo Padura. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes acá por su presencia. Muchas gracias. Gracias especiales a ti, Rosa, mi colega y amiga, por esas palabras tan bonitas. No hagas el intento de querer ser Leonardo Padura porque te vas a buscar muchos problemas. Quiero, por supuesto, ya ahora absolutamente serio, agradecer infinitamente a este recinto universitario, una universidad con un prestigio académico, social, político, cultural de muchísimos años, el hecho de que me den esta distinción. En 1920, un cubano, Márquez Sterling, recibió el doctorado honoris causa, pero lo recibió como diplomático, como político, por su actitud hacia la familia Madero después de la Semana Trágica. Desde entonces ningún cubano había sido merecedor del doctorado honoris causa de esta universidad, lo cual significa un compromiso enorme para mí y que agradezco infinitamente es el Consejo Universitario, ¿no? Se llama, es el que concede este reconocimiento. Y como dije en la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Letras hace 2 años,
lo recibo no solo personalmente, lo recibo como un escritor cubano que vive en Cuba y que pertenece a la cultura cubana. Este es también un reconocimiento a la cultura de Cuba. Así que muchas gracias. Bueno, vamos entonces. No es la posición más cómoda para leer una conferencia. Pensé que iba a tener un podio, una mesita o algo. Vamos a ver cómo me lo arreglo con los papeles, las gafas y el micrófono. No hay un soporte para el micrófono, porque si hubiera por lo menos un soporte para el micrófono, creo ahí va Imelda corriendo a tratar de resolver ese problema. Bueno, quiero decir que mañana muchos de ustedes no van a poder estar en la entrega, en la ceremonia de entrega de la concesión de estos doctorados honoris causa a 11, ¿no? 11 personalidades de la cultura, de la ciencia, de distintas manifestaciones, y por eso me satisface tanto que justamente en la víspera yo tenga la posibilidad de estar acá con ustedes. Sobre todo, pienso que hay una mayoría de estudiantes universitarios, estudiantes de la UNAM. Cuando llegué hoy a esta área de aquí, dije, yo hacía 19 años que no venía a México DF. Me había movido por los alrededores, me había movido hasta los 1.500 metros de altura, porque la altura del DF me golpea muchísimo y había decidido que no me arriesgaba a venir. Y para venir esta vez ideé un recorrido por tierra desde Guadalajara a México, subiendo escalón por escalón para poder resistir la altura de México, y me ha ido bastante bien, aunque hoy estoy bastante cansado porque ayer tuve una tanda terrible de entrevistas. Tuve la primera a las 7 de la mañana, lo que significó levantarme a las 5:30 para poder estar a las 7 en Televisa, y terminé la última a las 11 de la noche. Apenas pude comer. Imagínense ustedes estar en México y comerse corriendo una pizza. Eso es uno de los descréditos más grandes que he sufrido en mi vida y que ha sufrido la cocina mexicana. Comerse una pizza corriendo en México. Y reconocí este lugar porque en los años 90 hubo, los que conozcan algo de la historia de Cuba sabrán que vivimos un periodo económico terrible. Fue los años en que cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética, el campo socialista en Europa del Este, Cuba se queda sin socios comerciales, y vivimos una etapa que fue llamada el periodo especial, y en esos años, principios de los 90, fue más especial que nunca. Faltaba de todo, y lo primero que faltó en Cuba en aquellos años fue el papel. La Unión Soviética dejó de mandar papel, y antes que empezaran todas las crisis, empezó la crisis del papel. Y fue en esos años, justamente, cuando esta universidad y el grupo de escritores y funcionarios, personas que dirigían difusión cultural de la UNAM, creó un proyecto solidario con Cuba de promover, primero, a la literatura cubana aquí en México, y segundo, hacer una serie de libros que se llevaron a Cuba y se distribuyeron, creo que incluso se distribuyeron de forma gratuita en Cuba. Y yo vine acá a 2 o 3 de aquellos encuentros de narrativa que se organizaron, y en aquel momento el doctor y mi querido amigo Gonzalo Celorio era el director de Coordinación Cultural, el director de la editorial era mi también querido amigo Hernán Lara Zavala, y veníamos aquí con el que en aquella época fue agregado cultural de México en Cuba y tuvo un papel decisivo en todo aquel proyecto, el embajador Miguel Díaz Reynoso, y veníamos aquí un poco a conspirar
cómo podíamos hacer para llevar más libros a Cuba, a quiénes podíamos involucrar en aquellos proyectos. Y realmente la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un gesto invaluable para los escritores y los lectores cubanos con todos aquellos proyectos que desarrollaron en aquellos años. Bueno, creo que no tenemos trípode. ¿Viene uno? Ah, perfecto, perfecto. Entonces sigo haciendo cuentos. No, cuentos no, es real. Y reconocí el lugar inmediatamente cuando llegué hoy al mediodía a esta zona de acá. En el pequeño corto que pasaron, decían algo, digo algo que quiero ampliar ahora, y es esa deuda enorme de gratitud que tenemos los cubanos con la República Mexicana. Desde el siglo XIX, México ha sido un país solidario con Cuba, un país de acogida. Acogió, de hecho, al primer cubano que tuvo conciencia de su cubanía y la expresó a través de su poesía, que fue José María Heredia, un hombre a medio camino entre Cuba y México, aunque nunca renunció a su condición esencial de escritor cubano. Tuvo una actividad civil muy importante acá en México, y eso se repitió a lo largo de muchos años con muchísimas figuras de la política, la cultura y la vida social cubana. Y bueno, por supuesto, en términos políticos, México en los momentos más difíciles de la vida política cubana se mantuvo al lado de mi país, nos dio todos los apoyos posibles, incluso a pesar de diferencias políticas o ideológicas, siempre ha sido una relación armónica, pero más allá de las coyunturas políticas ha habido una relación esencial, que es la relación entre los mexicanos y los cubanos, entre la espiritualidad mexicana y la espiritualidad mexicana. Y yo siempre que hablo de México y Cuba y de esa cercanía, recuerdo algo que los mexicanos nos deben a nosotros. Recuerdo dos cosas que los mexicanos nos deben a nosotros y que a veces no nos los agradecen, porque los mexicanos son un poco mal agradecidos. El béisbol no llegó a México desde los Estados Unidos, llegó desde Cuba. Fueron los cubanos los que trajeron el béisbol a este país porque había una relación muy intensa entre Yucatán, Veracruz y La Habana. Y junto con el béisbol llegó algo que es un signo distintivo de Cuba y de México, el bolero. Y hasta qué punto esa relación es esencial, visceral, yo a veces suelo hacer una prueba y le digo a alguien el nombre de un bolero famoso y le pregunto si el autor es cubano o mexicano. Si el autor es cubano, generalmente la persona me dice que el autor es mexicano. Y si es mexicano, generalmente la persona me dice que el autor es cubano, lo cual demuestra que compartimos un sentimiento romántico expresado en canciones que afortunadamente para mi generación, la generación de mis padres y la generación de mis abuelos, formó parte de una educación sentimental y por eso muchas veces hablamos y nos expresamos en la vida cotidiana con frases de bolero. Y eso lo compartimos tanto mexicanos como cubanos. Bien. El texto que leeré a continuación debe asumirse como un work in progress o como una obsesión. Lo he escrito, reescrito, precisado y ampliado a lo largo de varios años y de varias versiones, algunas de ellas parcialmente publicadas. Hoy leeré aquí una nueva versión a la cual he debido hacer una necesaria síntesis
por razones de tiempo y resistencia física. Espero poder retomar pronto este estudio y convertirlo en el ensayo que deseo y que merece un asunto como el que he estudiado y hoy comparto también con ustedes. La ciudad de las palabras. Posiblemente no existe otra ciudad del mundo que, como La Habana, haya sido capaz de forjarse una imagen singular que ha sido construida empleando, diría que a partes iguales, muros de piedras y argamasa de palabras. La ciudad, cuyo origen se debe a la presencia benefactora de una lengua de mar atrapada en el estrecho cerco de su bahía, funcionó durante sus primeros 3 siglos de existencia como una factoría y plaza militar en las que dependencias portuarias, astilleros e impresionantes fortalezas defensivas tenían más espacio e importancia que las construcciones civiles e incluso que las religiosas, tan visibles y elaboradas en casi todas las grandes ciudades coloniales latinoamericanas. Porque hasta el siglo XIX, la cultura cubana, y muy en específico la habanera, fue de carácter utilitario, práctico, ancilar, de ese destino comercial, militar y marinero que conformó a la ciudad, que casi no era ciudad, pero que, gracias al mar y a la geografía, llegó a estar entre las primeras urbes de importancia económica y estratégica del vasto imperio ultramarino español, junto a ciudades como México y Lima. Algo de música y danzas, hoy conocidas solo por referencias, poco o nada de literatura artística y casi nada de pintura, se produjeron en unos siglos germinales en los que, en cambio, hubo mucho de arquitectura defensiva a la vera del mar y tantísimas obras de las imprescindibles carpinterías de Ribera, ebanistería y orfebrería funcional. Porque ese arte práctico fue el que necesitó crear y creó el ingenio humano en aquel enclave urbano en donde se escribieron, como era de esperar, libros dedicados no al amor o al paisaje, sino al arte de navegar, de construir barcos, de levantar fortalezas, de observar la naturaleza marina, como es el caso del utilísimo estudio de Lázaro Flores Navarro, titulado Arte de navegar, navegación astronómica, teórica y práctica, en la cual se contienen tablas de las nuevas declinaciones del Sol computadas en el meridiano de La Habana. Ese es todo el título. Impreso en Madrid en 1673, o también el célebre volumen de don Antonio Parra, Descripción de las diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, representadas en 75 láminas, que es conocido como el Libro de los Peces, uno de los primeros textos estampados en la isla por la imprenta de la Capitanía General, como reza su página legal, fechada en La Habana en 1787. Mientras, el arte de la representación visual nos dejaría como herencia algunos pocos lienzos de temas propiamente artísticos, pero decenas de grabados y dibujos de puertos, bahías, buques, fortalezas, a través de los cuales se fijaba la imagen de la ciudad, se expresaba su espíritu militar, mercantil y marinero. Saliendo de ese páramo de creación cultural artística, la identidad propiamente cubana dará su primer respiro en los albores del siglo XIX, ese momento liminar en que los isleños o criollos empiezan a sentirse cubanos, o sea, entes con una identidad ya diversa de la española colonial y de la africana esclavizada, que tantos ingredientes étnicos y culturales aportaron a una singularidad. Para marcar ese instante, casi como uno de esos huracanes tropicales con los que estamos condenados a convivir los cubanos, apareció y atravesó la naciente identidad diferenciadora, haciéndola precisamente diferente, la obra de un poeta que fijaría esa nueva pertenencia al referirse por primera vez en una obra de arte a la existencia de la patria cubana y fijar alguna de sus representaciones simbólicas que devendrían permanentes. José María Heredia, nacido en 1803, muerto acá en México en 1839,
Fue ese poeta, romántico como debería ser, rebelde y desdichado como tenía que ser, envidiado y vilipendiado por sus congéneres como no podía dejar de ser, en tanto ya cubanos. Fue el poeta de la estrella y la palma que luego adornarían la bandera y el escudo patrio. Mientras la América hispana iniciaba su vida política independiente, Cuba y Puerto Rico se mantuvieron al margen del movimiento emancipatorio, y no por falta de deseos políticos o fatalidad geográfica, sino por la presión económica y social generada por el temor a la reacción de su numerosa población de origen africano, un componente étnico y urbano intrínsecamente ligado a los devenires históricos, sus idiosincrasias y cultura. Un dato esencial es que en la década de 1830, más de la mitad de la población cubana era negra o mestiza de negros, mulatos. Pero, al mismo tiempo, en la mayor de las Antillas se produjo un proceso de carácter político e ideológico que quizá no tenga otra representación similar en el mundo. Es el empeño de crear un pueblo, una nación con rasgos propios, antes de que fuera viable y deseable crear el país independiente por el cual algunos ya clamaban, con el que algunos otros soñaban, el país que otros más necesitaban, aunque conociendo los peligros que su creación política entrañaba. El gran miedo y el gran riesgo de esa creación política era lo que se llamó comúnmente el miedo al negro. El ejemplo de lo que había ocurrido en Haití fue lo que paralizó los procesos independentistas cubanos en esa época. Fue la burguesía habanera ligada a la producción de azúcar, la llamada sacarocracia, el grupo social que se lanzó a ese empeño singular. Progresistas y conservadores a un tiempo, económicamente revolucionarios y socialmente retardatarios, casi siempre preocupados por sus patrimonios, estos patricios movieron las piezas de su juego presionados por la necesidad de cambio de los desfasados formatos económicos dependientes del trabajo esclavo y atrapados por el poder potencial de esa misma fuerza productiva, el negro esclavo, a la cual debían su riqueza. Como nos reveló el gran historiador cubano Manuel Moreno Frayinals, la Cuba del siglo XIX rompió el esquema de la típica relación colonia-metrópoli gracias al auge económico de la isla en tiempos de declive político, social, cultural y, por supuesto, también económico de la península. La gran burguesía cubana, la misma que decidió posponer hasta tiempos más propicios para ellos una búsqueda de la independencia nacional, aprovechó la existencia de ese estatus peculiar al cual apenas se propusieron introducirle reformas formales, pues desde sus haciendas, almacenes e ingenios, mientras sus fortunas se multiplicaban, podían influir en las decisiones políticas domésticas, comprando diputados y funcionarios españoles, incluso comprando los capitanes generales que llegaban a La Habana. En ese mismo grupo social poderosísimo y riquísimo, es ese mismo grupo social poderosísimo y riquísimo el que emprende el necesario y a la vez singular proceso de la construcción física y verbal de la ciudad que hasta entonces apenas había sido un puerto de frenética actividad comercial y marinera, pero que, para sus necesidades de desarrollo total, debía ser la representación del nuevo país y el centro de su poder. De ese modo, mientras se construyeron los edificios, caminos y plazas de la ciudad moderna, se escribe la narrativa del espíritu nacional a través de la narrativa de la ciudad. Comienza a construirse también una ciudad hecha de palabras. Más significativo aún que la misión de crear un imaginario simbólico y narrativo nacional, cubano, específicamente habanero, increíblemente este proceso fue responsabilidad casi completa de un hombre, Domingo del Monte, nacido en 1804
y muerto en 1853. Un personaje realmente polémico y difícil de abarcar, que por supuesto conocen todos los conocedores, los estudiosos de la historia y la literatura cubana, y del que habrán los que han leído la novela de mi vida un retrato posible. Domingo del Monte, mal poeta, políticamente veleidoso, capaz de enquistarse en la envidia como cualquier típico representante de la identidad cubana, Del Monte era dueño de una cultura tan vasta como la biblioteca que llegó a formar, en la cual no faltaba ningún clásico, ninguna novedad editorial notable. Este intelectual sagaz y oportuno, que había sido uno de los fundadores de la efímera Academia Cubana de Literatura, fundada en 1834 y anatemizada por las autoridades coloniales por su franco espíritu nacionalista, en un tiempo en el que nacionalismo equivalía directamente a separatismo, algo que está pasando ahora en un lugar que ustedes saben, había pasado a formar... Mi mujer me tiene prohibido hablar del tema. Pero ella sabe que no puedo controlarme. Bien. Domingo del Monte había pasado a formar parte del clan azucarero más importante de la isla gracias a uno de los más trascendentes braguetazos de la historia insular. Desde esta posición económicamente privilegiada, en sus palacios habanero y matancero, Domingo del Monte se entregó entonces a su gran misión patriótica y fundacional, una obra por la cual, teniendo muy claro sus objetivos y métodos, realizó el empeño gracias al cual José Martí llegó a considerarlo, cito a Martí, el hombre más útil de su época. Domingo del Monte era tan hábil que engañó incluso a Martí. Ninguna reunión de escritores en Cuba sería tan célebre y productiva como las tertulias que en sus salones organizó Domingo del Monte en la década de 1830, con el dinero y el beneplácito de sus parientes políticos, los Aldama, promotores directos del experimento, miembros de la más poderosa burguesía insular. ¿Hasta qué punto Domingo del Monte tenía idea de la trascendencia histórica y cultural de su empeño? Es difícil saberlo. Pero por algunas de las muchas cartas que cruzó en la época y por los resultados concretos de su gestión, es posible presumir que sus intenciones, al menos en el aliento de la creación de una literatura cubana y una imagen habanera, no eran fruto de una inspirada premonición o de un gusto estético arbitrario. Creo, respondían a un programa ideológico mayor, fruto de una trama política más abarcadora. Así, Del Monte, a través de las palabras y las historias, asumió la responsabilidad de procurarle la forma, la entidad, la estructura, esa marca histórica distintiva que exigía la imagen simbólica de una nueva nación y, sobre todo, de la ciudad que magnificaría y sintetizaría el imaginario del país que se forjaba, la imagen de La Habana. Existen diversos testimonios de cómo Domingo del Monte indujo a sus jóvenes talentosos y volubles contertulios a crear la narrativa de la nación, repartiendo entre ellos, cual director de orquesta, las esferas y misiones necesarias para llegar a tal concreción sinfónica al sonido total. Fruto de ese empeño fueron los primeros textos narrativos, relatos y novelas publicados en Cuba o fuera de la isla al momento de ser escritos o muchos años después, discursos narrativos todos cargados de ancilaridad en los que se forjaba una imagen romántica e histórica de La Habana, de sus símbolos, sus hechos, sus habitantes, sus representaciones tangibles y valores intangibles. Fue, por ejemplo, responsabilidad de José Antonio Echevarría, 1815-1885, la creación del relato histórico
del año 1838 titulado Antonelli, que se remite a un período fundacional de la ciudad, los finales del siglo XVI, y se refiere, como era de esperar, a una historia ligada a asuntos militares y marineros, en cuyo drama se ven envueltos europeos y aborígenes cubanos. Mientras, a Anselmo Suárez y Romero le fue asignada la misión de escribir una historia sobre la esclavitud que formara parte de la campaña abolicionista, o al menos antitratista, en la cual participaba también el gobierno británico, y que dio como resultado su novela Francisco, que lamentablemente no vería la luz hasta 1880, pero fue escrita en esos tiempos, en cuya redacción, en la redacción de esa novela, muchas veces metió las manos del Monte para orientar sus discursos, aunque no logró salvarla como literatura. Mientras, Ramón de la Palma, otro contertulio, escribía y publicaba en 1838 su relato El cólera en La Habana, memoria novelada de la epidemia sufrida por la ciudad unos años antes y en la que ya se advierte una imagen posible de una ciudad convulsa, estratificada, multirracial, con rasgos culturales y espacios identificables que se van definiendo y autentificando gracias a la escritura narrativa. En su empeño constructor de esa imagen nacional, dotada de un indispensable capital simbólico, Domingo del Monte va más allá cuando interviene como protagonista en otros dos hallazgos imprescindibles para el apuntalamiento de la imagen de la nación a través de una narrativa. Uno de ellos fue la de la muy bien manejada adopción de Juan Francisco Manzano, el esclavo poeta cuya libertad había sido comprada gracias a una suscripción organizada por el propio Del Monte, y que poco después Del Monte compulsa a Manzano a escribir su autobiografía, en la que el antiguo esclavo denuncia a través de los pesares de su vida los de la esclavitud, justo en el modo en que lo necesitan en ese entonces los sacarócratas cubanos. El otro gran hallazgo, más complicado y misterioso, todavía hoy oscuro y polémico, resulta el descubrimiento, nada más y nada menos que por el propio Del Monte y por su muy cercano y ya citado colega José Antonio Echeverría, de la, al parecer, única copia existente del poema épico Espejo de Paciencia, incluida en el manuscrito de la Historia de la Isla y Catedral de Cuba, escrito por el obispo Morel de Santa Cruz en el siglo XVIII. El poema épico recogido por Morel fue atribuido al escribano canario Silvestre de Balboa y Troya de Quesada, quien se supone debió redactarlo a principios del siglo XVII, y es considerado desde su publicación en 1838, fíjense cómo este año se repite una y otra vez, 1838, se considera la obra fundacional de la literatura cubana, no solo por su fecha de escritura, principios del siglo XVII, sino por su propio argumento. Sin embargo, alrededor de la aparición de este precioso documento se generó un gran misterio cuando, de un modo inexplicable, tratándose de unos bibliófilos muy conscientes de la trascendencia del hallazgo, el valioso original se extravió y solo se conservó la copia hecha de puño y letra por José Antonio Echevarría. A este extraño suceso súmese el hecho de que el argumento del poema es un canto a Cuba, su naturaleza y sus gentes, e incluso que el héroe de la contienda narrada resulta ser un negro liberto, cubano o al menos nacido en Cuba. Tales peripecias y coincidencias han hecho pensar a más de un estudioso que el famoso Espejo de Paciencia es, en su totalidad, o al menos en parte, una superchería fraguada por Del Monte y ejecutada por él mismo y por Echevarría, para que la literatura cubana, la imagen de Cuba, el imaginario nacional, tuviera una pieza tan oportuna como necesaria en el momento más oportuno y necesario. Pero, sea o no una escritura fraudulenta, total o parcial, lo cierto es que, desde entonces, Espejo de Paciencia
ha cumplido la función de obra fundadora, llenando un espacio genésico en el imaginario nacional y sirviendo de pedestal para lo que, desde aquella década de 1830, al calor de las tertulias belmontinas, se estaba tratando de construir a toda costa. Un país, una ciudad, una narrativa nacional. Una construcción espiritual hecha de palabras. Pero sería el más talentoso y literariamente trascendente de todos los contertulios del omnipresente Domingo del Monte, el joven, en aquel entonces joven, Cirilo Villaverde, nacido en 1812 y muerto en 1894, quien se encargaría de consumar el propósito ideológico y literario más perseguido. A mediados de la década de 1830, Villaverde publica los relatos habaneros La cueva del Taganana y El ave muerta, pero apenas unos años después se convierte en el autor de dos textos definitivos en la conformación de la narrativa nacional y habanera. El retrato original, Cecilia Valdés o La loma del ángel, de 1839, y sobre todo la novela La joven de la flecha de oro, de 1841. En estas dos piezas, Villaverde se dedica a escribir de su actualidad y a través de sendas historias de amor consigue armar el tejido social, arquitectónico, racial y psicológico de la ciudad en donde vive. El novelista, practicante de una narrativa costumbrista, se impone con formar en estas obras la primera imagen polivalente de La Habana y sus habitantes, sus historias y características, sus edificaciones, calles, iglesias, mercados, sus mitos y ritos, sus pulsos y compulsiones, con un recorrido narrativo que no solo atraviesa la trama física de la urbe, desde sus casas burguesas hasta sus barrios más populosos, sino que a la vez refleja y plasma, a través del espacio citadino, la escala social de todo el país, gracias a unas peripecias en las cuales hace confluir desde las más altas autoridades coloniales hasta los negros esclavos recién llegados de África, grupos colocados en las antípodas de una sociedad altamente estratificada. Con la publicación de la primera versión de Cecilia Valdés o La loma del ángel, La Habana se convierte ya en el escenario más representativo de la nación en la literatura y en el imaginario cubanos. No por gusto, desde su mismo título, la noveleta coloca a igual nivel a su personaje protagónico, la mulata Cecilia Valdés, que para muchos es una de las primeras representaciones simbólicas de lo nacional por su carácter mestizo, bastardo, arribista y trágico, abocada por demás al incesto, y, al mismo nivel, el paisaje urbano habanero, la llamada Loma del Ángel, donde se desarrolla parte de la peripecia, una locación sintética de contradicciones y confluencias, escenario de fiestas populares y coronada por una iglesia ante cuyas puertas se produce la tragedia final de una ficción en la que pugnan entre sí peninsulares y criollos, blancos, mulatos y negros, ricos y pobres. Es el espejo de una ciudad creado con palabras. Algunos estudiosos han estimado, sin embargo, que la capacidad narrativa de Villaverde solo alcanzará el propósito integrador de una imagen nacional y la mejor representación del espacio físico habanero con su siguiente novela, La joven de la flecha de oro. Publicada en la revista La Cartera Cubana en el año 1840 y reeditada al año siguiente en forma de libro, la novela con que Villaverde consiguió crear sus códigos estéticos funcionales, consiguió crear con códigos estéticos funcionales la primera e indiscutible imagen que logró producir la narrativa cubana del paisaje urbano como totalidad, esa necesaria visualización de la nación en tanto comunidad imaginaria. Nadie, del mismo modo que Villaverde, había conseguido y patentizado tal exploración del paisaje urbano en tanto componente esencial del espacio nacional y sus características singularizadoras. La Habana tenía al fin su imagen construida con palabras.
Sobre esos cimientos, diseñados en apenas unos muy pocos, pero muy propicios y productivos años por la astucia, la vista de águila, la impresionante capacidad cultural y hasta la falta de escrúpulos de Domingo del Monte, y luego duramente trabajado piedra a piedra por sus contertulios, se creó la narrativa de lo nacional y se forjó con palabras la imagen de la ciudad en la cual entrarían a colocar luego capiteles, arabescos y luces los narradores que continuarían y coronarían el empeño. Un paso ya definitivo e irreversible en esta apropiación de la compleja tipicidad habanera concebida como reflejo del espacio físico y social ocurre gracias al propio Villaverde cuando éste publica en 1882 la versión definitiva, notablemente ampliada, de Cecilia Valdés o La Loma del Ángel y consigue cristalizar muchos de los tanteos y proposiciones sobre la creación de un ámbito urbano ya explotados en su literatura anterior. En ese tránsito juega un papel decisivo la evolución política y literaria de un autor que en 4 décadas recorre el tramo estético y conceptual que lo separa del joven escritor romántico al veterano autor ya permeado por el realismo costumbrista y políticamente al fin poseedor de un pensamiento mucho más independiente del que tuviera en los años 1830 cuando girara bajo la órbita de Domingo del Monte. Pero quizá el factor decisivo de esa profundización se deba al hecho de que si en 1839 Cuba era un proyecto de país, en 1882 ya era una nación y para completar su existencia solo necesitaba de la independencia política por la que se había luchado en los campos de batalla durante 10 años. Profusamente estudiada desde los ángulos más diversos, considerada con justicia la cumbre de la novelística cubana del siglo XIX, apenas resulta necesario detenerse sobre los valores y trascendencias de esta novela de Villaverde, aunque para ubicarla en la evolución del proceso de creación y apropiación de un espacio urbano habanero, valdría recordar que Cecilia Valdés, en su edición definitiva, estampada en Nueva York, es, todavía hoy, la obra literaria que con mayor minuciosidad y detenimiento, para nada fortuitos, describe los espacios físicos de la ciudad y los estratos sociales, culturales y étnicos que entonces la componían, consiguiendo un cuadro tan detallado y abarcador que, aun pagando una cuota de levedad del costumbrismo y a las intenciones nacionalistas del romanticismo, jamás ha sido superado en complejidad por ninguna obra ubicada en la capital de la isla. En el mismo siglo XIX habría un aporte mayor al proceso de construcción literaria de la imagen de la ciudad con Ramón Mesa, autor de la novela Mi tío el empleado, el último gran tributo al realismo costumbrista y al discurso nacionalista, gracias a los cuales la isla alcanzará su maltrecha independencia política en 1902, contando ya con una conciencia y una definida imagen de lo nacional que ha sido fijada, narrada y construida también con palabras. Muchas gracias. Quiero decir que, bueno, como dije, he leído una síntesis de este trabajo que quiero convertir en un ensayo mayor y por supuesto que continúo a través del siglo XX en el estudio de obras narrativas que han contribuido a la creación del imaginario nacional cubano. Primero están los autores del llamado realismo crítico, el realismo positivista de principios del siglo XX. Hay 2 autores muy conocidos en Cuba, Carlos Lobeira y Miguel de Carrión, que tuvieron una importancia decisiva en ese proceso. Pero es la generación
igual que ocurre acá en México, la generación de la vanguardia la que consigue convertir esa imagen en una apropiación definitiva. Hay dos autores que con dos obras específicas creo que lo ejemplifican de una manera absolutamente coherente y definitiva. Uno es Alejo Carpentier, con varias de sus novelas, pero sobre todo con su novela corta El acoso, que es la historia de una persecución a través de La Habana, y La noche de Ramón Yendía, de Lino Novas Calvo, que considero que es el mejor cuento de la literatura cubana y que también, curiosamente, es la historia de una persecución por las calles de La Habana. Ese proceso continúa, se enriquece. Carpentier publica después una novela definitiva en la historia cultural cubana y en la creación del imaginario habanero, que es El siglo de las luces. Por esos mismos años se publica la suma poética de La Habana en forma de novela, que es Paradiso, de José Lezama Lima, una obra que también contribuye desde esa visión culterana a la creación de esa imagen, y el libro que crea la novela, que crea el lenguaje literario habanero, que es Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante. Una obra absolutamente imprescindible, porque creo que del aprendizaje, de la herencia que hemos recibido de escritores como Carpentier, Lezama y Guillermo Cabrera Infante, el resto de los escritores que a lo largo de las décadas del 70, el 80 y hasta el presente hemos escrito de la construcción e incluso de la deconstrucción de la imagen de la ciudad, que está muy presente en autores como, por ejemplo, Pedro Juan Gutiérrez. En alguna de mis novelas se habla también de este proceso de deconstrucción de la ciudad. Somos herederos de esa tradición cultural que nos legaron desde el siglo XIX todos estos fundadores alrededor de las tertulias de Domingo del Monte, los escritores del costumbrismo, los escritores del romanticismo, los escritores del realismo y luego la vanguardia, y sobre todo esos tres nombres que considero que son las grandes cumbres ya en el siglo XX, después de creada la primera imagen de La Habana por los escritores del XIX, los que le dan forma definitiva: Alejo Carpentier, José Lezama Lima y Guillermo Cabrera Infante. Este estudio, espero, cuando las novelas me dejen un tiempo, poder terminarlo, y creo que de alguna forma convertirlo en un homenaje a todos los escritores que desde la literatura fueron creando la imagen de una ciudad para crear la imagen de un país, y con la imagen de ese país crear una nación que se llama Cuba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo Padura, por esa probadita que nos diste. Se antoja que termines ese largo ensayo para conocer cómo se construye y cómo se deconstruye la ciudad de La Habana. Es paradójico que muchos de los autores que mencionaste y que hemos leído aquí no se hayan leído en ciertos momentos en Cuba. Y es interesante ver también cómo tus novelas, sobre todo la saga del detective Mario Conde, se adentra en esa otra imagen de La Habana y nos da una idea nueva. Quiero añadir nada más dos pequeñas anécdotas para honrar el esfuerzo que hicieron Gonzalo Celorio y Hernán Lara, a los que tú te referiste, en aquella época en la que llevaron muchos libros a Cuba y trajeron autores cubanos. Eran los años en los que yo estaba egresando de la Facultad de Filosofía y Letras, pero me acuerdo de una anécdota que contaba primero Celorio y otra que me contó Sergio Pitol de aquellos viajes.
La de Celorio decía que cuando llegó aquel camión lleno de libros de México para La Habana y abrieron las puertas, quien se bajó del camión y abrió la puerta dijo, ¿y esto? Y entonces alguien contestó, ¡esto! Ahí te llaman, ¿no? Y Sergio Pitol contaba que después de haber abierto esa puerta y haber visto cuáles eran los libros que se llevaban, alguien dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo, chico? Pues porque los mexicanos nos han traído esto. No, ¿cómo? De Vítor Gombrowicz. Libros que eran dificilísimos de conseguir, ¿no? Todavía muchos de nosotros nos acordamos también de los autores cubanos que vinieron y de cómo era conmovedor oír sus novelas, porque prácticamente se las aprendían de memoria cuando no podían publicarlas, ¿no? Pero por otro lado, la educación nuestra, acá en la universidad, necesariamente pasó por la literatura cubana. Para nosotros, Carpentier, Lezama, por supuesto Cabrera Infante y muchos autores posteriores han sido fundamentales para conocer cómo suena la lengua, cómo suena el idioma. Son extraordinarios narradores, extraordinarios poetas. Rosa, es que es un viaje de ida y vuelta, porque yo creo que uno de los autores de culto más indiscutibles que existe en Cuba para los narradores cubanos es nada más y nada menos que Juan Rulfo. Creo que El Llano en Llama y Pedro Páramo son de esos libros que todos hemos leído, estudiado, analizado y hemos querido alguna vez escribir alguna de las frases estas que le salían a Rulfo. Después, escritores como el propio Sergio Pitol. Y recuerdo, por ejemplo, cuando se publicó en Cuba por Casa de las Américas, Palinuro de México, de Fernando del Paso, que fue como una bomba que cayó entre los escritores cubanos, porque dijeron, wow, ¿cómo escribe este tipo? ¿Qué cosa es escribir? ¿Qué bien se puede describir como escribe Fernando del Paso, que después con Noticias del Imperio, pues bueno, llegó a un estatus superior. Y con los escritores más contemporáneos. Casa de las Américas desarrolla una actividad que se llama Semana de Autor, que se la dedica a un escritor latinoamericano, por supuesto, Casa de las Américas. Puede ser incluso brasileño, fue en una ocasión, por ejemplo, Rubén Fonseca. Y la mayoría de las veces son escritores mexicanos los que han ido. Recuerdo que, por ejemplo, en los últimos 3 años han estado Paco Ignacio Taibo y Juan Villoro. Y hay esa conexión viva entre las literaturas de Cuba y de México, afortunadamente. Así es, y si no hubiera sido por Casa de las Américas y los premios que dio, sobre todo en su primera época, autores como Jorge Ibargüengoitia, dando una deconstrucción de la historia de México en sus novelas, no hubieran sido dados a conocer de manera tan amplia en el continente. Pues muchísimas gracias otra vez, Leonardo Padura. Yo les recuerdo que va a estar aquí en el lobby firmando libros para todos ustedes, quienes los traigan. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí.